Dios les bendiga a todos. Les saluda a Steven Morales Sarmiento, miembro de la Iglesia de Cristo. Y en estos momentos vamos a continuar con la serie de lecciones con base al tema de cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia. Si bien es cierto, hemos estado desarrollando varias lecciones. Y hoy vamos a estar en lo que es la lección número 7. Pero ¿qué es lo que vamos a estar viendo en esta lección? Hoy nos vamos a enfocar en un solo punto, que es que un buen intérprete debe considerar las figuras literarias. ¿Por qué es bueno entender las figuras literarias? Si bien es cierto, la Biblia es muy amplia, son 66 libros, y Dios ha dado a conocer su mensaje a través de lo que es el idioma, a través de lo que es el lenguaje. Y en muchos textos de la Biblia vamos a encontrar lo que es las figuras literarias. Muchas veces podemos caer en el error de equivocarnos si no conocemos las figuras literarias y vamos a tomar un texto donde se están utilizando estas figuras y vamos a cometer el error de hacer todo ese texto literal. Ese es un grave problema. Por lo tanto, es necesario que toda persona que desee ser un buen intérprete de la Biblia tenga el conocimiento de las figuras literarias para que esto no suceda. Ahora, ¿cuáles son las que vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo estas que están en pantalla, que también son conocidas como figuras retóricas. Pero antes de hablar de estos ejemplos, quizás nos hemos preguntado, ¿qué es una figura literaria? ¿Qué es una figura retórica? Si bien es cierto, son mecanismos lingüísticos que modifican el uso normal con el propósito de embellecer el mensaje, donde lo que se busca cuando son utilizadas es enfatizar una idea, es enfatizar el punto principal que quiere dar con las palabras que está utilizando. O es importante que consideremos esto porque muchas veces se utilizan descripciones de algo y que son conocidos, pero todas esas descripciones o esas características que se están utilizando son para enfatizar un punto que tal vez tenga una similitud. Como por ejemplo, vamos a ver en estos momentos lo que es un símil. Un símil es una figura de comparación indirecta que algunas veces es parecida a otra para lo que es describir o mostrar características como tal. Y se utilizan las palabras como, tan, igual que o semejante a. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. Si vamos al libro de Jeremías, a Jeremías capítulo 23, versículo 29, vamos a encontrar aquí que se utilizan algunos símiles. Dice este texto, ¿no es mi palabra como fuego? Dice también el texto, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aquí podemos ver que se utiliza una palabra y es ahí donde comprendemos y reconocemos que se está utilizando un símil. Aquí el texto utiliza dos veces la palabra como y se utiliza para decir que la palabra es como fuego, número 1, y como martillo que quebranta la piedra. Si bien es cierto, nosotros tocamos la Biblia y no nos vamos a quemar, no. Y tampoco vamos a agarrar la Biblia y vamos a agarrarlo para clavar, no. Pero el efecto
o la idea que está dando a entender aquí al usar esta comparación es el efecto que hace. Y se está utilizando esto para ponerlo como punto de comparación y que hay una semejanza. Entonces es importante que tomemos en cuenta esto. Si vamos a lo que es el Nuevo Testamento y vamos a Mateo, Mateo capítulo 10, versículo 16, por ejemplo, dice aquí, he aquí, yo os envío como ovejas, número 1, en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Vemos que hay tres comparaciones que se hacen. Es importante que nosotros no pensemos que vamos a hacer una oveja, que vamos a hacer una serpiente o que vamos a hacer como una paloma. Pero hay características que de hecho en las dos últimas comparaciones que se ven aquí se muestran las características que se debe tener. Que aquí se dice que es prudentes y sencillos. Entonces es importante que entendamos cuando un texto utiliza lo que es estas figuras. Podemos ver otros que utilizan estas figuras que es símil. Allá en Mateo capítulo 17, versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se hace aquí una comparación para dar a entender y para que uno hoy pueda comprender cómo es que se hizo el rostro. Uno ve el sol, bueno, se hizo como el sol. No que se hizo un sol, pero sino el brillo, aquí que está hablando el resplandor de ese rostro, como el sol. Las vestiduras, ¿cómo estaban blancas? Bueno, cuando uno ve la luz de esta manera. Pero debemos tener cuidado de querer hacer una comparación que es el símil aquí, que se entiende con toda facilidad y volver un texto literal. Puede caer uno en un error si hace eso. Y no es la idea. Por eso es necesario conocer estas figuras literarias. Podemos ver ahora otra figura literaria. Podemos ver lo que es la metáfora. La metáfora es muy parecida al símil, sin embargo, la diferencia es que es una comparación directa. Es una figura de comparación, sí, pero es una comparación directa de similitudes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando hablamos de una comparación directa? Que no van a estar estas palabras, que es como, tal, al igual que o semejante a. No van a estar allí en el texto, pero va a ser muy fácil entender que realmente es una comparación. Si estamos aquí mismo en el libro de Mateo y vamos a ver que hasta estos momentos hemos estado en textos aquí y se han utilizado mucho las figuras, entonces es importante conocerlas. Si vamos al capítulo 5 aquí en Mateo, versículo 13, vamos a encontrar que este texto dice de la siguiente manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí se está haciendo una figura que lo que da a entender a estas personas es algo importante. La sal es un elemento importante y la función que hace. Y si no está la sal, va a haber problemas. Al decir aquí que somos la sal de la tierra es por la función. Y si no estamos haciendo esta función, pues no estamos sirviendo. No va a servir para nada. ¿Qué dice el texto? Será echada y hollada por los hombres. Bueno, entonces aquí es una comparación directa por las características de lo que hace la sal y las características de lo que debemos hacer nosotros en la tierra. O en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Si bien es cierto, también es una comparación. No es que somos un bombillo, no es que apago todas las luces de mi casa y estoy aquí alumbrando y se puede ver
y pues vamos a ahorrar luz porque soy una luz. No, aquí se está utilizando también esta comparación directa. A como una luz sabemos que es importante y alumbra y no se esconde porque necesita dar claridad. De la misma manera, nosotros como cristianos que vamos a hablar de la verdad, tenemos que estar ahí ante el mundo. No podemos escondernos, sino que hay que estar ahí. Dice el texto, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ve al 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestros padres, a vuestro Padre, que está en los cielos. Entonces debemos tener cuidado. Nada más. No es literal que yo soy la sal y yo estoy en una bolsa ahí de paquete de sal, que yo soy un bombillo. No. Hay que entender que esto es una figura literaria y es importante que nosotros conozcamos este ejemplo y cómo es que se utilizan. Podemos ver otros. Si nosotros vamos a otro texto, veamos un ejemplo de un texto para lo que son las metáforas. Podemos ir a lo que es la carta que escribe Judas. Podemos ver el versículo 12 y el versículo 14 o 13, perdón, 12 y 13. Dice así Judas 12 y 13. Vamos a leer solamente estos. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Veamos la comparación, que es directa. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Veamos el 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Número 4. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vemos que aquí se utilizan 4 metáforas para describir cómo son los falsos maestros. Así que es importante tener cuidado cuando vamos a un texto. Ahora veamos esta otra figura literaria, la parábola. La parábola es una figura de lenguaje ampliado y lo que significa es poner al lado de. Es una figura literaria que es más extendida y que se utiliza con algo que es común o familiar y que de eso se aprende una aplicación espiritual. Son eventos conocidos y que se ponen al lado de. Jesús utilizó como 50 parábolas para enseñar y tienen su propósito. Allá en Mateo 13 nos da varios propósitos de estas parábolas, como lo que vemos en el versículo 10 en adelante, donde dice, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Vemos esto ahí en Marcos 4:25 o en Lucas 8. Pero esto es lo que menciona. ¿Y para qué Jesús utilizaba las parábolas? Por ejemplo, que está aquí mismo en Mateo 13:34, en Marcos 4:33 y 34. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aquí se habla también y se utiliza el Salmo 78:2. Pero es importante conocer esto y hay muchas, aquí tenemos bastantes. Parábola de la semilla de mostaza, la de la levadura, la del sembrador, la del trigo y la cizaña, la del tesoro escondido, la de la perla del gran precio, la de la red. Todo esto. Hay otras que encontramos en otras
o en otros relatos, en Lucas, encontramos lo de la oveja perdida o la moneda perdida, el hijo pródigo. Hay otras más que podemos ver que Jesús utilizó. Hay bastantes. Es importante entonces que conozcamos esto. ¿Por qué no vamos a entrar ahorita en detalles sobre las parábolas? Porque va a haber otra lección que se va a basar en lo que es las parábolas, que esto es más adelante. Ahora veamos otra figura y aquí vamos a ver ejemplos. Vamos a ver lo que es la alegoría. La alegoría, si bien es cierto, es una metáfora ampliada y es una figura retórica de pensamiento que consiste en el uso de metáforas consecutivas dentro de un discurso. Y podemos ver, por ejemplo, una de ellas en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 21 o exactamente el versículo 24, se nota del por qué está esta alegoría allí. Si nosotros vamos a este texto, vamos a encontrar la razón, que es la siguiente. Dice así, Gálatas 4:24, los cuales, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es su madre de todos nosotros, es madre de todos nosotros, es libre. Aquí, perdón, aquí en texto, nosotros encontramos que se utiliza esta alegoría y son estas dos mujeres que representan los dos pactos, Antiguo y Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe aquí a la iglesia de Galacia y presenta una serie de argumentos para que aquellas personas entendieran el cuidado de no creer que van a ser justificados por las obras de la ley. Ya el antiguo pacto ya caducó y presenta varios argumentos y uno de los que utiliza es esta alegoría para darles a entender la importancia de lo que es el nuevo pacto e inclusive no mezclarlo, puesto que habían falsos maestros que estaban intentando introducir pedacitos de la ley al Nuevo Testamento. Podemos encontrar esto. Ahora hablemos de otra figura. Vamos a hablar de la fábula. Fábula es una historia ficticia. Y sí son utilizadas, pero hay que tener cuidado nosotros con las fábulas, si creemos que fábulas externas o algo así tengan alguna relación con la Biblia. No. Cuando me refiero a las fábulas es que muchas veces alguien va a utilizar un tipo de fábula o una historia ficticia, un cuento, con el fin de dar a entender algo. Vamos a ver una de ellas. Vamos a ver en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. En lo que vamos allí, nosotros ahí vamos a encontrar que en el texto se nos habla de David, donde está el profeta Natán. Y en este contexto encontramos que este hombre viene de parte de Dios, puesto que es un profeta, y es con un fin. Es darle a conocer algo que él había hecho y que era incorrecto. Y nosotros vamos a ver cuáles son estas palabras que él utiliza. Dice así el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Dice así: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Escúchese bien esta historia ficticia. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él. Dice, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas,
para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Vemos a David cómo reacciona a esta historia. Pero ¿cuál es el fin de esta historia ficticia? Darle un mensaje a él. Y es aquí donde este hombre le dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Dice el texto: así ha dicho Jehová, y sigue en esta historia dándole las razones. ¿Por qué? Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Dice el versículo 9: a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Recordamos este evento cuando estaba Betsabé bañándose y sale afuera en el balcón en su palacio David y ve a aquella mujer y la codicia, y este hombre lo que hace es tomar a aquella mujer y comete lo que es fornicación, contacto sexual ilícito, y él toma a ella por mujer y envía a Urías a la guerra en vez de él ir a la guerra. Envía a este hombre y sucede este acontecimiento, hace lo malo. Entonces este profeta hace esta historia ficticia para darle a entender a él lo malo que había hecho. Se enojó cuando se dio cuenta lo que le contó Natán, pero él era el que había hecho lo malo. Usted fue el que tomó algo incorrecto, y aquí se lo hace entender porque este profeta venía de parte de Dios. Pero vemos este como ejemplo. Veamos ahora otra figura literaria. Podemos ver, por ejemplo, lo que son las apóstrofes. ¿Qué es una apóstrofe? Bueno, esto es una figura de dimensión personal. Y muchas veces, ¿cómo es que se utilizan estas figuras? Bueno, es cuando se habla de alguien en tercera persona que no está ahí con ellos, o sea, que está ausente, o cuando se le habla a alguien y que está muerto. Como por ejemplo, vamos a ver que en este texto pasa cuando estaban en el medio del dolor de un personaje, ¿verdad? Y que encontramos a David en escena. Podemos ir aquí mismo en este segundo libro, en el capítulo 1, versículos del 15 en adelante. Dice así, del 13 en adelante. Y dijo David a aquel joven que le habló y le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Él lo hirió y murió. Está muerto ya. ¿Qué pasa en el siguiente versículo? Dice, y David le dijo: tu sangre sobre tu cabeza, sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. ¿Qué está haciendo David? Hablándole a un muerto. Ya y lo mató. Tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu boca ha atestiguado que ¿qué? Dice que atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Entonces aquí podemos ver este ejemplo. ¿Hay mucha importancia en las figuras literarias? Claro que sí. Hay otros textos que podemos utilizar como referencia,
y que se utilizan palabras similares y podemos entrar allí. Sin embargo, podemos tener este dato como un ejemplo de ello para que sepamos cuándo es un apóstrofe. Ahora, existen otras figuras. Vamos a ver la prosopopeya. No vamos a poner aquí un ejemplo, porque los ejemplos los vamos a utilizar en lo que es la personificación. Pero, ¿qué es la prosopopeya? Es una figura retórica de pensamiento que consiste en atribuir a los seres inanimados o abstractos características y cualidades propias de los seres animados, o a los seres irracionales actitudes propias de los seres racionales. Esto es lo que podemos saber. O también, si vemos ahora lo que es la personificación, es una figura de pensamiento que consiste en atribuir a los seres inanimados características y cualidades de los seres animados, o a los seres irracionales actitudes propias de los seres racionales. Entonces es algo similar. Ahora, ¿como cuáles serían? Como decir, la sabiduría llora, la sabiduría habla. Podemos ver textos que nos dicen algo similar. Si vamos al libro de los Salmos, donde nosotros debemos entender algo de este libro, que mucho más adelante también hablaremos con más amplitud, es un libro que contiene mucha poesía, por lo tanto va a tener muchas figuras literarias. Dice Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan, dice, la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, se le está diciendo que al cielo que habla y al firmamento también que anuncia. Se está utilizando esto sí para dar a entender un mensaje, pero debemos comprender que esto son figuras literarias y que lo que hace es embellecer el mensaje. Así que vamos a tener cuidado siempre que estén allí. Podemos ver otro ejemplo. Veamos otro ejemplo de lo que es la personificación. Vamos a Isaías capítulo 55, versículo 12. Aquí vamos a encontrar otro ejemplo. Dice así Isaías 55, versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Dice así, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Número 1. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Vemos aquí que se utilizan también algunas características donde se está personificando a los montes y los collados y a los árboles. Se le están dando características que nosotros humanos podemos hacer, pero es para dar a entender un mensaje. Y se utilizan todo esto para embellecerlo. Así que es importante que sepamos esto, porque podemos caer en el error de decir literal, no, vea, aquí dice que los montes van a cantar y ellos van a cantar y los árboles van a aplaudir. Hay que saber cuando el texto dice algo en sentido literal, cuando es algo en sentido figurado, que lo vimos en la lección anterior, y debemos comprender cuando son figuras literarias. Esto es importante. Ahora, con base a esto también está lo que es el antropomorfismo, que también lo encontramos en la Biblia. Y son figuras literarias que lo que le da o lo que hace es darle a Dios cualidades humanas, o sea, físicas, y es para entender o dar a entender algo, lo que Él hace o lo que Él está haciendo o lo que Él hizo. Por ejemplo, en este mismo, o en Salmos, perdón, en Salmo 8.3, aquí se nos da un ejemplo. Vamos a ver este texto. Dice Salmo 8.3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Sabemos que Dios creó los cielos y la tierra. Esto es así de claro. Pero ¿qué es lo que nos da a entender este mensaje? Eso, pero utiliza palabras para hacer énfasis. Dice aquí, obra de tus
dedos. Entonces se está dando una cualidad humana. Nosotros tenemos dedos. Sabemos que Dios es espíritu, Juan 4:24. O podemos ver otros textos donde se nos puede dar a entender a nosotros que lo que es que Dios es omnisciente, como lo que es Proverbios 15:3. Podemos ver Proverbios 15:3. Veamos lo que dice este maravilloso texto. Dice así: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Entonces es importante también esto. O allá en Isaías 59:1, ¿se ha cortado la mano de Jehová o se ha grabado su oído? Se utilizan estas cosas también, estas palabras, mano, oído, para dar a entender algo. Pero debemos tener cuidado. Ahora, hay otra que se utiliza muy similar al antropomorfismo, que es como la antropopáutica, o muchas veces se le menciona así, que es una figura literaria o que tiene que ver con darle cualidades humanas a Dios, pero no físicas. O sea, como decir, se arrepintió, Dios se arrepintió o le dolió en su corazón, como allá en Génesis 8:21 o en el contexto de Génesis capítulo 6. Encontramos estas palabras también, pero es para dar a entender un mensaje que hay que tener cuidado. Ahora, podemos ver otra, como lo que es la ironía, y aquí vamos a ver la ironía y el sarcasmo. Si bien es cierto, la ironía es más humorística que el sarcasmo, pero hay una definición. Esto se define como modo de expresión o figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender, empleando un tono, una gesticulación o palabras que insinúen la interpretación que debe hacerse realmente. Pero ¿cuál es la diferencia de la ironía y el sarcasmo? Si bien es cierto, mencionamos que una es más humorística que la otra. La ironía es una expresión que da a entender lo contrario, pero con una burla disimulada. El sarcasmo lo que nos enseña es que es una burla pero sangrienta, es más cruel, busca ofender o maltratar. Así que hay que entender esto. Es aquella donde lo que se hace es burlando exageradamente para hacer a la otra persona quedar en ridículo. Hay que tener cuidado en esto. Ahora vamos a ver un ejemplo en la Biblia que se utiliza una de estas figuras, que es en el libro de Reyes. Si vamos al libro de Reyes, al primer libro de Reyes, vamos a encontrar aquí a un profeta que es muy conocido en el capítulo 18, versículo 27. Vemos aquí esta ironía. Dice así: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz porque Dios es. Quizá esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarlo. Aquí podemos ver en contexto cómo Elías está allí con los profetas de Baal y están haciendo ahí algo para probar quién es el Dios verdadero. Nosotros podemos ver quienes inician aquí son a esos profetas contra Elías. Pero Elías sabemos que probó quién es el Dios verdadero. Aquellos hicieron el altar, pusieron el animal y todo, clamaban y todo, se hacían sajaduras y no había respuesta, ni la iba a haber, porque era un Dios falso, un Dios pagano. Sin embargo, pasa esto y Elías hace estas palabras, el sono de burla, porque esto era totalmente falso. Ahora, él prueba, y lo vemos en el versículo 30 en adelante, cómo él edifica un altar, pone las piedras de acuerdo a las tribus, acomoda todo este lugar, pone lo que son la leña y corta al buey en pedazos
lo pone sobre la leña y todo el acontecimiento clama a Jehová. Y pues bueno, ahí pasa lo que tenía que pasar. Bueno, nosotros sabemos que aquí es en este texto donde se da que en el altar del holocausto de Elías, pues se prueba que Dios es el Dios verdadero. ¿Y qué pasó aquí? Dice aquí el texto lo siguiente. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aquí sabemos que esto es claro. Dios es el Dios verdadero, el único Dios verdadero. Y aquí les prueba esto a estos profetas, pero utiliza una ironía. Entonces debemos saber que hay textos que se utilizan cierto tipo de estas figuras como lenguaje y es importante reconocerlo. Ahora, este es un evento histórico. Podemos ver otras figuras como lo que es, en este caso, el eufemismo. Vamos a hablar en estos momentos del eufemismo. El eufemismo, esta figura, lo que da a entender es de una manera de decir las cosas más pasables, más suaves, donde en textos, si vamos a Juan 11:11 o a Primera de Tesalonicenses 4:13, donde se dice que aquellos que duermen, o sea que estaban muertos, se utilizan estas palabras para dar a entender algo. Sí, bueno, como cristianos nosotros dormimos, si hay una separación física, ¿verdad? Cuando toda persona que muere va a tener una separación de este cuerpo, sí. Pero aquí se está utilizando algo para dar a entender que ellos duermen, para no decir que están muertos, o sea, usarlo de una manera más suave. O en otros textos encontramos otra palabra como conoció, donde vemos en Génesis 4:25 o en Mateo 1:25. En Génesis dice que conoció de nuevo a Adán, a su mujer, como antes no le había hablado, no había hablado con ella, ¿o qué? No se refiere a esto, sino que se utiliza conoció para no decir que ellos tuvieron relaciones sexuales. Ahora, vemos también en Mateo 1:25, donde dice la palabra conoció, donde José conoció a María hasta que, pues, tuvo a su hijo. ¿A quién? A Jesús. Después de que María dio a luz, pues el texto nos dice en el versículo 25 que Josué le conoció. O sea, ya después de todo lo que fue este proceso, dentro del marco matrimonial, pues la conoció, o sea que tuvo relaciones sexuales. Esto es una palabra que debemos tenerla y tomarla en cuenta y que en el mismo contexto nos vamos a dar cuenta que es un eufemismo. Podemos ver otras y que inclusive no voy a utilizar un ejemplo para ella, pero sí es muy utilizada o no sale. No voy a poner ejemplos porque esta figura que es la elipsis pues no nos presenta un problema en el sentido de que haya que explicarlo con ejemplos, aunque es bueno tomarlo por si pasara, y pues no hay problema en que tengamos un asunto doctrinal, entonces hay que saber la elipsis para comprobar que no hay problema doctrinal. Entonces, o que quizás lleguemos a una conclusión que no sea la más correcta. Una elipsis es una ausencia de un elemento dentro de una oración, y esto es que una palabra se suprime y se hace porque ya esta palabra es conocida en el texto, en esa oración, y está en la primera cláusula. Como por ejemplo, que digamos, hoy iremos a cenar, mañana de compras. La palabra que no se utiliza y se repite es iremos. Podríamos decir, hoy iremos a cenar, mañana iremos de compras. Pero ¿por qué en la segunda parte se suprime? Porque ya está conocida esa palabra. Entonces,
no hay ningún problema, pero es bueno conocerla y tenerla clara allí. Inclusive hay más figuras que podemos conocer que tal vez no estoy mencionando en esta lección, pero estoy intentando mencionar aquellas que son más utilizadas en la Biblia. Veamos lo que es la hipérbole. La hipérbole que es o viene de la palabra uper, que es arriba, y pole, arrojar. La hipérbole es exagerar o hacer una exageración deliberada, pero es con el propósito de enfatizar un punto. Como por ejemplo, vamos a hablar de la hipérbole, vamos a dar unos ejemplos. Si vamos a lo que es Juan 21-25, aquí se nos presenta una hipérbole. Este texto dice de la siguiente manera. Juan 21-25 dice así: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Aquí se utiliza una hipérbole para enfatizar todo lo que hizo Jesús. Pero si bien es cierto, lo que está escrito es lo necesario que Dios desea que nosotros tengamos. Podemos ver otras en el Salmos, en el Salmos, en el Salmo 6 podemos encontrar una. En el Salmo 6 dice lo siguiente. Dice este salmo. Salmo 6, versículo 6 o verso 6, perdón. Dice: "Me he consumido afuera de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas". ¿Qué es lo que nos da aquí este texto? Que la persona lloró demasiado, pero aquí se hace una exageración. ¿Cómo es que él va a decir que inunda de llanto mi lecho? Imagínense, esto es una exageración para dar a entender cómo lloró, que fue bastante, estuvo mucho tiempo en este dolor, esas lágrimas. Otros textos que podemos encontrar, como allá en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, donde el apóstol Pablo hace énfasis, donde en ese texto nos presenta la transición de los dones milagrosos, donde se enfatiza la importancia del amor y que es clave sobre todas las cosas, donde el amor va a permanecer, pero habían cosas que iban a terminar, que eran los dones milagrosos, pero aquellas personas debían manejar todas las cosas con amor y debía estar en todo el amor. Y en el versículo 1 dice: si yo hablara lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, entonces lo lleva hasta un punto muy elevado para enfatizar lo que quiere darles a entender. Podrá hablar cualquier idioma, pero si no tiene amor, de nada sirve. Entonces, esa es la idea. Veamos esta otra figura que encontramos aquí. Vamos a ver lo que es la paradoja. La paradoja es una figura de pensamiento también que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción, frases sin sentido, que contradicen o que son frases sin sentido y que se contradicen a sí mismos, pero que hay un mensaje allí envuelto. Como por ejemplo, veamos este dato. Ahora, no estamos queriendo decir con esta figura que la persona que lo dijo está contradiciendo en lo que dice o no sabe que es una frase sin sentido. No, la paradoja es una figura literaria y se utiliza y tiene un fin. Y se utiliza dando estas expresiones que aparentemente envuelven una contradicción, pero es con un fin, es con un propósito que se hace. Allá en Mateo capítulo 13, versículo 12, dice: porque a cualquiera que tiene se le dará
y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Bueno, pero ¿cómo no tiene? Si no tiene nada y aún lo que tiene le será quitado. Entonces es una idea allí. Ahí está explicando lo de las parábolas. Ahí está explicando por qué da estas enseñanzas. Y se debe usar en su contexto, por supuesto. Pero aquí está dando una enseñanza en lo que es el propósito de las palabras. Es importante que sepamos esto. Ahora, podemos ver otros ejemplos, pero entendamos lo que es una paradoja. Siempre va a tener un propósito y ahí lo que está dándoles a entender es el que al que dice a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, pues se le quitará. Es en realidad, al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. El decir más aún al que no tiene y aún lo que tenga se le quitará es para enfatizar lo que aquí quiere dar a entender con lo de las parábolas. Vamos a este otro ejemplo que es en cuanto a esta figura literaria que es el enigma. Vamos a ir ahora a hablar de lo que es un enigma. Un enigma es una figura importante también y es de significado oculto o cubierto que una persona propone a alguien para que descubra o descifre lo que está diciendo. Y esto lo vamos a ver en textos. Déjenme darles un ejemplo. Y podemos ir a Jueces capítulo 14, versículos del 12 al 20, por ejemplo. Jueces, allí nos presenta a uno de ellos, que es Sansón, donde él da un enigma de el león y la miel. Y aquí dice en el versículo 14, en el capítulo 14, perdón, del 12 en adelante. Dice, y Sansón les dijo, yo os pondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaras y descifras, yo daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Podemos leer todo el contexto y entender cuál era ese enigma y cuál era la explicación correcta. El mismo texto lo va a dar, pero es para entender aquí que la Biblia presenta figuras literarias, como lo que es este enigma, que es una buena historia, donde dice en este enigma, del devorador salió la comida y del fuerte salió la dureza, dice el texto. Y después más adelante dice, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y en ese mismo dice, y él le respondió, si no haraseis con mi novillo, nunca hubieres descubierto mi enigma. Aquí entonces, en su contexto, les presenta esto. Ahora, sigue diciendo en el 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y descendió en enojo, se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Pero aquí nosotros en su contexto vemos que se utilizan estas palabras, y podemos ver que inclusive para este enigma hay una persona que induce a Sansón, que era su mujer, o esta persona que a lo largo de la historia se ha hablado de ella. Pero aquí podemos ver una, no entraremos en el detalle, pero entendemos que el texto nos habla de un enigma. Y en el texto, en su contexto ahí mismo, está la explicación detallada. Podemos ver otras figuras literarias, como lo que es la metonimia. Esto es una figura de relación, pero esta figura retórica es una figura de representación donde lo que hace es una cosa que representa a la otra o cambia de nombre
pero es para dar a entender lo otro. Un ejemplo, cuando hablamos 1 Corintios 11:27, donde dice beber de la copa, y donde entendemos aquí, donde dice beber de la copa o beber la copa, no se bebe la copa, uno lo que bebe es el contenido, y aquí la copa no es lo que representa el jugo. Aquí el jugo, lo que es representado, es lo que está en el contenido de esa copa, y que el jugo representa la sangre. Entonces hay textos así, o podemos ver otros textos que nos presentan esto. Como por ejemplo, si hablamos de esta idea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, la llave de David. La llave de David representa autoridad para abrir y cerrar, es lo que da a entender. O podemos ir a otros textos. Santiago capítulo 4 en su contexto, capítulo 8, limpiar las manos. Es para dar a entender esto, que es la pureza, es la santidad, y en su contexto nos va a hablar de la santidad interna y externa en este mismo versículo. Pero podemos ver esta figura que está allí. Podemos ver otra, y con esta quiero concluir, que es la sinécdoque. Es otra figura de relación. Es cuando hay una porción representando al todo, o la parte por el todo, o la parte o el todo. Y lo que hace esto es para dar una idea, dar una explicación de algo. Utilizamos varios textos para ello. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, dice la primera parte. La segunda dice, mas el que no creyere será condenado. Aquí se utiliza solamente el creer, pero esto es una parte que está representando el todo, que es importante. O textos como en el libro de los Hechos, que se utiliza como por ejemplo en Hechos 19:2, donde él dice acerca del Espíritu Santo. Veamos lo que dice este texto. En Hechos 19:2 dice de la siguiente manera. Dice así: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Si bien es cierto, aquí se está refiriendo a los dones milagrosos, y está utilizando el todo por la parte. ¿Por qué por la parte? Porque los dones milagrosos es algo que recibían del Espíritu Santo. En el mismo contexto dice que así el versículo 5 y 6, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Que fueron bautizados ya. Y dice el versículo 6, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Lo que vino en ellos y que hablaban de manera milagrosa es esos poderes milagrosos que provenían del Espíritu Santo. Y se utiliza esta figura, sinécdoque, donde se está usando el todo representando una parte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahorita en esta lección pudimos comprender entonces lo que es la importancia de las figuras literarias. Hay unas que entré en una explicación más a fondo que otras, o expliqué un poquito más las ilustraciones que otras, pero la idea no era explicar de manera exegética cada uno de los pasajes, sino que la idea era dar textos donde allí se encuentran figuras literarias, con el fin de que comprendamos que a lo largo de la Biblia las vamos a encontrar, y es importante que siempre en nuestro estudio de la Biblia o a la hora de explicar la palabra de Dios, hagamos un buen trabajo como buenos intérpretes, y es considerando las figuras literarias.
Que Dios les bendiga.